Ahí venimos, 21 minutos entre la hora 9. Ariel Doracio, lo vi hoy enojado en las redes sociales con el tema del plan Procrear y este nuevo lanzamiento del gobierno nacional. Sí, así es, porque digamos creo que se ha desvirtuado lo que planteaba originalmente el Procrear, que era un programa social que buscaba garantizar el derecho de acceso a una vivienda, una de las políticas creo más acertadas. Hemos sido bastante críticos de las políticas habitacionales del kirchnerismo. Creo que el Procrear era lo más acertado, que en la región de Gran Rosario ha impactado de manera muy positiva, generando muchísimos emprendimientos vinculados a la construcción, con soluciones habitacionales para muchísimos rosarinos. Bueno, ha cambiado radicalmente. Lo primero que cambia es, no apunta a la construcción, por lo tanto esto que era una inyección incluso a la economía local, se termina. Apunta sobre todo a la compra o adquisición de vivienda nueva o usada. Se deja de subsidiar la tasa de interés, entonces esto va a tener una tasa variable altísima, Carlitos, porque si nosotros nos tomamos lo que evolucionó la UBI, que es el sistema que se va a tomar, de la unidad que se va a tomar para actualizar la cuota, pensemos que al 31 de marzo el valor era de 14,05, ¿se acuerdan? Lo comentamos cuando se lanzaron los anteriores créditos hipotecarios. Bueno, al 5 de julio el valor de la UBI es desde 15 pesos con 43 centavos. Aumentó un 10,2%. Si esto hacemos una proyección anual, si en 3 meses subió este valor, estamos hablando de un incremento de la cuota del 40% en 12 meses. Mucho. Además de que esto ya tiene una cuota fija de 5%. Y después algunos mitos, ¿no?, que se crean al momento de comunicar, que el gobierno hizo, que la cuota inicial para 1 millón de pesos, por ejemplo, iba a ser más baja que un alquiler. Bueno, la cuota va a ser de 8.133 pesos la inicial. Sí. Si yo tomo un crédito de 1 millón de pesos. ¿Los monotributistas acceden o no acceden al nuevo Procrear? No, solamente es para trabajadores en blanco. Digamos, a diferencia del anterior, del programa anterior, quedan afuera los monotributistas, quedan afuera aquellas personas que desarrollan su actividad de manera informal, ¿no? El anterior sistema era mucho más inclusivo, y vos decís, bueno, hubo mucha gente que dejó de pagar. ¿Sabés qué nivel de morosidad tenía el sistema anterior? 0,2%. La gente cumplía. La gente cumplía. A pesar de estar en actividad informal, a pesar de estar haciendo changas, a pesar de no tener un ingreso en blanco, la gente cumplía con el pago del Procrear. Esa es una de las variantes. La segunda cuestión, subsidia capital y no subsidia interés. Y vos decís, ¿esto es favorable para quién? Para las entidades financieras. Porque aparte es el ANSES quien va a subsidiar el capital. O sea, es el Estado mediante un endeudamiento que ya se generó mediante la venta de letras, que va a subsidiar un porcentaje vinculado fundamentalmente destinado al capital. ¿Esto qué quiere decir? Yo saco un crédito de 1 millón de pesos, me van a poder subsidiar hasta el 30%. Va a depender de mis ingresos. A ver, repetilo. Yo necesito 1 millón de pesos. Sí. Si yo voy a sacar 1 millón de pesos, el Estado Nacional me va a poder subsidiar hasta un 30%. Pero para eso el valor de la vivienda va a ser de por lo menos 1.100.000 pesos, porque yo también tengo que tener ahorros. O sea, va a contar, si no tengo ahorros no participo del Procrear. O sea, la persona que quiera comprar una propiedad de más de 1 millón de pesos va a tener que abonar de su propio bolsillo el 15% del valor de la propiedad. 150.000 pesos ahí. Exactamente. Pero además va a tener que tener un ahorro más porque vienen los gastos administrativos, escrituración. Pero vamos a suponer que podés llegar a ahorrar en un año con un ingreso de 30.000 pesos de grupo familiar, 300.000 pesos. Pero si somos monotributistas, olvídate. No entras igual. Bien. Bueno, Elena me iba a hacer una pregunta al aire. Claro, porque vos me decías que las personas que tienen monotributo quedan fuera de este nuevo plan Procrear. Pero, por ejemplo, o sea, si el marido es monotributista y la mujer trabaja bajo dependencia, sí. O sea, ¿no se suman los sueldos de ellos? No, si no llega al valor mínimo, que hoy sería el de 2 salarios mínimos, en realidad la cifra es 13.000 pesos, se va a actualizar a septiembre a 15.000, hasta 26.000 se va a actualizar hasta cerca de 30.000 después del mes de septiembre. No se puede. O sea, si la persona que tiene un recibo en blanco
no llega o no supera este monto, no es sujeto de crédito. Porque, a ver, el cambio sustancial es que pasó a ser un producto financiero pensado en la rentabilidad financiera y no en un programa social. Una de las cuestiones por las cuales se elimina el subsidio de tasa y se plantea el subsidio de capital es porque entienden que la inflación supera el valor de la cuota y que la cuota se va licuando. Claro, en el anterior programa vos tenías una tasa fija en pesos por 4 años que variaba entre el 2 y el 7% dependiendo de los ingresos del grupo familiar. Claro. 2 y 7%. Este programa ya tiene un 5% y después tiene una actualización que, como recién calculábamos, que puede llegar hasta el 40%. ¿Qué quiere decir? Que el capital que adeudo al año de estar pagando voy a deber más de lo que tomé de crédito. Lo cual, digamos, la deuda se acrecienta. Esto es lo que en el sistema francés, en el sistema tradicional bancario que se utiliza en la República Argentina, me van a calcular el interés por la cantidad de años que yo voy a estar abonando el crédito. Pero voy a empezar a descontar a medida que voy pagando. Claro. En esto me van a hacer un cálculo, vamos a suponer, si el crédito que tomo es 1 millón de pesos, con un interés del 5% anual a 20 años se va a transformar en 2 millones. Por eso digo la mentira en este sentido de que no se va a pagar 4.000. O sea, solamente le queda el título, Plan Procrear. Exactamente. Nada Lo más. único que ha quedado es el título. Yo voy a, digamos, no tiene cuota fija. La cuota es variable, no tengo ningún grado de previsibilidad. Es como sacar un crédito en cualquier lado. Claro, entonces. y hay un tope por la cantidad de préstamos, créditos que se van a otorgar. ¿O sin límite? Lo que hay es un destino en términos de subsidio de 5.000 millones. Se estima que se va a prestar alrededor de 16.000, se van a entregar, es prestar en este caso, alrededor de 16.000 procrear en este año, o ese es el objetivo fundamental que hoy se traza al gobierno. Lo cual quedaría muy lejos del millón de viviendas prometidas en campaña. Cuando hablamos de viviendas sociales, sí, estamos hablando de un plan que va a apuntar a una clase baja, sí, muy baja, sí, y va destinado a esto. De hecho, yo fui muy crítico, y lo sigo siendo, del plan federal que planteó Néstor Kirchner. Sí, el 1 y el 2 que nunca llegó. El 1 y el 2 que, claro, para Rosario prometían 10.000 viviendas y se concretaron 700. Sí. Es una vergüenza. Digo, el Procrear vino a revertir esta situación de la mano del Banco Hipotecario. Un banco, sí, que fue pensado originariamente, que funcionó muy bien en la época de Alfonsín, en la década del 80, entregando créditos y soluciones habitacionales para este tipo de situaciones. Para la clase media, para la clase trabajadora, con posibilidades de afrontar un pago mensual. Hoy cobrar un salario que debe andar rondando los mejores gremios en 20.000 pesos. Sí. ¿De cuándo juntas 1 millón de pesos para una vivienda? No, es la desproporción que existe. La desproporción, claro, que existe entre el valor del metro cuadrado y los ingresos, digamos, es abismal, y esto es producto de no intervenir en el mercado. Claro. Pues ¿sabes? Te hago la comparación del Fonavi, porque digo esto. Nos vamos a los extremos. Por un lado, un Estado el cual hace clientelismo, de alguna manera intenta hacer viviendas que han salido fortunas, viviendas o módulos habitacionales que nos han salido 4 o 5 veces más de lo que en realidad tendría que haber costado si hubiéramos tenido administraciones transparentes, por un lado. Y por el otro tenemos donde el Estado se transforma en una entidad crediticia, como bien vos lo decís. Ni siquiera. ¿No podemos tener un punto límite? ¿Cuál es la función del ANSES? Primero, sí, que a diferencia de la anterior administración, aquí el Estado se va a endeudar para subsidiar el capital, que al que beneficia es al banco, ¿no? Al banco Ariel, está bien, tenés razón, perdóname que te interrumpa. Se va a endeudar, va a tomar préstamo mundial, del Banco Mundial, o créditos internacionales al 5, el 6, el 7%, y a vos te lo van a cobrar ¿al cuánto? Al 40. Ni hablar. Aquí hay un doble negocio de las entidades financieras. El primero es que cómo se endeuda. En este caso ya se sacaron las letras, digamos, de deuda, ya están dentro del mercado, sí, por 2.000 millones de pesos. 5.000 millones es lo que se va a destinar en el subsidio. Entonces, de ahí ya el negocio lo empiezan a hacer las financieras. Esto se va a devolver a 4 o 5 años. El Estado va a ir recomponiendo estos 2.000 millones de pesos. Primer negocio de las entidades financieras. Segundo, el anterior programa era con el Banco Hipotecario. O sea, y tuvo una aceptación, y verdaderamente, si nosotros hablamos de un 0,2% de morosidad,
estamos diciendo que fue terriblemente exitoso en términos de cómo la gente asumió la responsabilidad y empezó a pagar. ¿Quiénes intervienen ahora? Todo el sistema financiero, los mismos de siempre, el Banco Macro, el Banco City, todas las entidades financieras vinculadas a los negocios que tiene el ministro de Hacienda, Prat Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Entonces, yo creo que meter a las entidades financieras en un programa que tiene como finalidad garantizar lo que vos bien planteabas, sí, el derecho a la vivienda digna, el artículo 14 bis, es poner al zorro a cuidar las gallinas. Entonces, esto va a terminar, digamos, un trabajador que gana 14.000 pesos y que le das a pagar una cuota de 8.000 y que a fin de año va a terminar pagando 12.000, ¿cómo hace para pagarlo? No, termina perdiendo la vivienda. Tengo una pregunta más para el señor acá sobre el plan Procrear, porque vos me decís que los monotributistas quedan afuera, que solamente es aquellos que trabajan bajo dependencia y tienen que ser los 2 sueldos, digamos, que hagan una sumatoria de 15.000 pesos como mínimo, ¿no? Bueno, el tema es, las personas estas que estén juntas, ¿tienen que estar casadas o solamente convivir o tienen que tener el certificado de concubinato? No, en ese caso yo creo que se va a tomar la posibilidad de que sean concubinos de hecho y no haya necesidad, digamos, de tener una libreta de casamiento a la hora de solicitar el crédito. Lo que sí, obviamente, al momento de iniciar, esto también para tener en cuenta, si yo voy a tomar 1.000.000 de pesos, y como dije, la cuota original es de 8.133, sí, no puedo comprometer más del 25% de mis ingresos. Entonces estamos hablando de que la persona que tome 8.000 pesos va a tener que tener los ingresos correspondientes. Es muy difícil de aplicar, digamos, y las fórmulas que lanzó el gobierno son inentendibles, porque si yo saco la cuenta es sencillo. Si yo tomo 1.000.000 de pesos, lo multiplico al 5% anual a 20 años, me da 2 millones de pesos. Sí. Y si lo divido por 240 meses, si alguno tiene una calculadora y no me falla a mí la cabeza, son 8.133 pesos mensuales de cuota. Ahora, el 25%, 8.016.32. Y el crédito es para personas que ganen hasta 30.000 pesos. No me entra en la cabeza cómo lo van a aplicar. Hay algo que ahí o está mal explicado o verdaderamente siguen improvisando y aprendiendo sobre la marcha de qué manera también, y juegan con la necesidad de la gente. Esto me parece que es fundamental remarcarlo. Hay cosas que no cierran el Procrear. Monotributistas, no se molesten, estamos afuera, no se inscriban, no entran en el Procrear, por lo menos en esta primera etapa. Bien. Para construcción es muy difícil. Este programa está apuntado a la compra de vivienda nueva o usada. Perdóname, hoy tomar crédito, por ejemplo, Banco Hipotecario y Banco Nación, como monotributista te dan un año de antigüedad, 6 meses, te dan crédito. Y la tasa no es muy la única diferencia. A ver, si yo voy al Banco Hipotecario o al Macro, hoy a solicitar un crédito, la única diferencia que voy a tener con el Procrear es el subsidio inicial que va a poner el ANSES al capital, que dijimos va hasta un 30% para los préstamos menores a 1.000.000 de pesos y de un 20% para los que sobrepasan este valor. Sí, porque tenés el 30-40% de la masa laboral argentina que queda afuera. Trabajadores en negro, obviamente, ni hablar. Monotributistas, responsable inscripto, afuera. Obviamente también tenés aquellos que ganan más de 27.000 pesos hoy, afuera. No sé cómo van a implementar, es lo que explicaba antes, no entiendo cómo van a hacer para pagar la cuota. Qué loco, porque la categoría más alta del monotributo son 34.000, 35.000 pesos. Tranquilamente podría entrar, aparte es demostrable, hay personas que, por eso el Procrear tenía esta cuestión que facilitaba a este tipo de personas que a veces no eran sujetos al crédito, de poder construir. Bueno, no es más así. Tenés que tener un ahorro previo. No podés ir a pedir el programa si no tenés para destinar el 15% o el 10% dependiendo del valor de la propiedad y de tus ingresos. Hoy un inmueble es muy difícil que cueste menos de 1.000.000 de pesos. Para una familia tipo como supuestamente se apuntaba el programa, y es bastante complicado conseguir 2 dormitorios en la ciudad de Rosario por menos de 1.000.000 de pesos. Es muy difícil. Una casa en un pueblo igual, una casa en un pueblo hoy no cuesta menos de ese dinero y sin mucho terreno tampoco. Nada de cuota fija.
olvídate de esto de, como decía, el programa anterior tenía entre tasa subsidiada entre un 2 y un 7% para los primeros 4 años, dependiendo los niveles de ingresos. Los más bajos se les subsidiaba un poco más la tasa, a quienes tenían un poquito más de ingresos se les subsidiaba menos. A partir del 4.º año la tasa seguía subsidiada, iba a variar entre un 7, un 9 y un 14%, también dependiendo de los ingresos del grupo familiar. Bueno, ahora la tasa va a ser fija de 5% anual a 20 años y la actualización va a ser mensual, periódica, todo el tiempo te va a variar la cuota. Y ya dijimos, alguien que si hubiera tomado un crédito en abril y pagar 8.000 pesos, hoy estaría pagando más de 9.000 pesos por los incrementos que tuvieron la SUBI. Muchas gracias, Ariel. A ustedes. Con Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8.